Buenas tardes, Irving. Hola, Mark, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, aquí todavía pensando en pandas. La verdad es que o sea, es muy difícil dejar de pensar en pandas cuando te dicen que no piensas en un panda, pero Exactamente. qué bonito, que la verdad, qué bonito saber que hay canciones al respecto. Pero sí. Siéntanse todos bienvenidos a esta transmisión en vivo conmigo, bueno, con Marcachar como moderador, Irving Gatel como ponente. Acá, prácticamente en esta transmisión, vamos a enterarnos cómo es que el concepto del padre está visto en el judaísmo. Irving nos va a dar una diferente perspectiva en la cual podremos ahondar y así entender un poco más sobre, bueno, ya sabemos más mucho sobre la madre, ¿no, Irving? Pero sobre el padre, Bueno, no sé si mucho, pero bueno. es que es complicado. Sin embargo, siéntanse todos bienvenidos. No importa exactamente cómo abordemos el tema, esta cuestión del judaísmo, la realidad es de que es muy interesante siempre, más cuando lo vemos a través del ojo de Irving, que nos enseña este tipo de facultades y de detalles que muchas veces no conocemos. Eh, no sé si quieres decir algo antes de que dé los disclaimers, ya luego No, pasar no, a no, darte la no, palabra. adelante. Ok, señoras y Procede. señores, por favor, acuérdense que este es un espacio judaico. Les pedimos, por favor, que no hagan proselitismo. Tratemos de respetar al ponente, al moderador y al medio, así como a las personas que también están disfrutando de esta plática tan a gusto. Número dos, no hagan spam. Esto significa, no es un espacio para vender, no se necesita reiterar información, la idea es poder clarificar un tema y no confundirnos al respecto de él. Por lo tanto, si dejan que Irving pueda comenzar y hablar de cosas tan hermosas como habla, vamos a entender muchísimas facetas del judaísmo y muchas veces de la cultura en general, así como de la historia. Por otro lado, ¿sí? Tercera cosa, si gustan compartir, háganlo libremente. Realmente este espacio es un espacio judaico y la idea completa de que podamos hacer un diálogo más rico está basada en el diálogo. Pues mientras mejores preguntas, tendremos más profundidad. Así que si quieren compartir este video con alguien para que lo disfrute con ustedes, aunque sea a larga distancia, siéntanse bienvenidos a hacerlo. Por otro lado, si quieren también comentar, en este caso yo voy a recopilar las preguntas y las vamos a hacer al final de la cátedra, a menos que sea una pregunta que, pues bueno, vaya con el tema y sí, o sea, necesitamos aclararla, yo con todo gusto la hago. Y bueno, tratándose de esta cuestión del padre, recuerden que no hay, o sea, no se trata de confundir respecto al tema. Esto evidentemente estamos hablando del judaísmo. No existe una versión padre de Dios. O sea, eso no viene dentro del tema. Esto es otra cosa, es otra religión, es otro credo completamente. Respetamos y estamos de acuerdo con que cada quien pueda tener su propio credo. Sin embargo, este no es un concepto judaico. Entonces, desde ahorita les voy diciendo, esas preguntas no las voy a tomar en cuenta. Ya ahora sí sobre advertencia no hay engaño. Acuérdense que las personas que también ataquen van a ser bloqueadas. No es una mala intención, sino simplemente porque el hecho de estar atacando y estar sacando de contexto la conversación es algo que o sea, yo considero muy erróneo por el esfuerzo que se está poniendo por parte del ponente, tanto como parte del medio, del moderador y del espacio. Así que, ahora sí hablé muchísimo, Irving. Me gustaría darte la palabra. Obviamente sabemos que la madre judía es un concepto esencial para el judaísmo, pero platícanos, ¿por qué el padre es tan relevante? Gracias, Mark. Así es, vamos a platicar un poco de la figura paterna en el judaísmo y pues, por lo tanto tenemos que remitirnos al texto bíblico, que es una figura muy interesante dentro del texto bíblico. Aquí nos vamos a meter un poquito con un concepto que últimamente está demasiado manoseado, demasiado tergiversado y demasiado mal aplicado, que es el concepto de patriarcado. ¿Y por qué tenemos que meternos con este tema? Pues porque la Biblia es un texto... Perdón, una moto pasó. Aquí casi Sí, o sea, frente a mi casa. obviamente, señores y señores, si escuchan que existen ruidos que no pertenecen a la voz de Irving, o sea, son accidentales, ¿no? O sea, no, Sí, no son no tuyos. creo que se me metió un demonio.
Entonces, aquí el punto está en que la Biblia es un texto escrito en una época patriarcal, en que la sociedad era patriarcal. Entonces, la percepción y perspectiva que tiene de lo que es la figura paterna, el rol paterno, es muy sui generis. Es decir, es una figura y un rol que ya nos resultan completamente ajenos y ya no corresponden con nuestros paradigmas por todo lo que ha evolucionado la sociedad desde entonces. Entonces, a ver, ¿qué es una cultura patriarcal? Aquí sí vamos acomodando ideas. Una, el término se ha devaluado, se ha tergiversado mucho y se le utiliza en el sentido de una cultura donde los que dominan son los hombres. Eso no es una cultura patriarcal en estricto, podríamos hablar de una cultura machista, pero no patriarcal. Patriarcado como estructura social que se mantuvo vigente durante milenios, así de simple, milenios. Patriarcado es una estructura social en la que efectivamente la jefatura, el liderazgo del clan lo llevaba un hombre, pero ojo, era uno nada más. Es decir, no era un dominio sistemático de los hombres sobre las mujeres, sino básicamente de una pareja quien concentraba el poder, que primero eran los jefes tribales, luego los jefes de clanes, luego los jefes de naciones, los reyes, los emperadores, etcétera. Este tipo de personas que generalmente gobernaban junto con sus parejas, pero donde era el hombre el que mantenía esta hegemonía. Pero bueno, en una hegemonía patriarcal son todos los demás hombres y las mujeres los que están sujetos a la autoridad del patriarca. Entonces, las dinámicas de poder que puede haber entre hombres y mujeres son otro tema. Cuando hablamos de una estructura patriarcal, estamos hablando entonces de que hay un patriarca, o sea, una figura masculina que está por encima y gobierna, dirige, conduce al resto del clan o al resto de la tribu. Y obviamente estamos hablando de una estructura en la que el patriarca no nada más tiene digamos, el privilegio de ser el que manda, de ser el que ordena, también tiene la responsabilidad de ser el que cuida. Y esto es una conducta característica de los homínidos, ¿no? Y de los primates. O sea, si ustedes ven una tribu de un grupo de gorilas y ubican al macho alfa, van a ver cómo el macho alfa sí trae a todo el mundo a su ritmo, ordena, pero es el que también protege y cuida. Entonces, estamos hablando de una situación en la que es una conducta bastante normal entre todo tipo de primates. Obviamente, en el caso de nosotros, los seres humanos, la hemos llevado a un nivel de sofisticación muy elevado por todo lo que implica las relaciones sociales. Pero entonces, esto es lo primero que tenemos que tomar en cuenta a la hora de analizar el texto bíblico cuando se refiere a las cuestiones, a las relaciones de los padres con los hijos. Una, porque está inmerso en el contexto patriarcal. Y dos, porque los padres más emblemáticos en el texto bíblico generalmente son patriarcas. Es decir, la Biblia nos cuenta la historia de patriarcas, no nos cuenta la historia de los segundones o la historia de los que no tenían el poder. Toda historia dramática, toda buena historia nos tiene que contar obviamente la historia de los protagonistas. Entonces, ahorita que vamos a hablar un poco de Abraham, vamos a hablar de Isaac, vamos a hablar de Jacob, vamos a hablar de David, vamos a hablar de estos personajes que son de alguna manera representativos de la cultura patriarcal israelita antigua, representativos de la perspectiva que la Biblia tiene sobre estos temas y por lo tanto el referente inicial para el judaísmo. Entonces estamos hablando eminentemente de patriarcas. Con David, obviamente, él existe en una época muy posterior a la de los patriarcas. Entonces David ya no es presentado como un patriarca, sino como un rey, que al final de cuentas es la misma imagen, la misma figura masculina dominante, solamente que llevada ya a un nivel social mucho más sofisticado. Y bueno, hay una cosa que me llama muchísimo la atención en estas cuatro figuras, en estos cuatro personajes. Bueno, hasta podría incluir a Salomón, me refiero otra vez, Abraham, Isaac, Jacob, David y Salomón. Me llama mucho la atención que evidentemente fueron malos padres. O sea, hay una serie de detalles, una serie de rasgos que nos hacen verlos en una dimensión torpe, o sea, en una conducta muy limitada, a veces errática, a veces simple y sencillamente
incorrecta en su labor como padres. Pero claro, obviamente hay que empezar entendiendo esto, la distancia, la diferencia que hay entre todo lo que era el mundo patriarcal y lo que es nuestro concepto actual de cómo deben ser las relaciones entre padres e hijos. Entonces, bueno, entendiendo esta distancia, vamos a ver de qué se trata, o sea, dónde están los aspectos disfuncionales que el texto bíblico nos presenta sobre estos personajes. Bueno, en el caso de Abraham, no se nos habla mucho de su relación con Isaac, pero sí se nos da una pista interesante. O sea, Abraham es un personaje que no tiene hijos, que bueno, viene toda esta relación con Dios, la promesa de que va a tener un descendiente, etcétera. Luego la interferencia de Sara, que le hace que Abraham tome por concubina a Agar, la sierva de Sara, y entonces nace Ismael. Y todo el enredo que se da entre Abraham, Sara, Agar, Ismael, que termina con la expulsión del núcleo familiar de Agar y de Ismael, y luego el nacimiento de Isaac, pero cuando Abraham ya es viejo. Entonces, vemos a un Abraham que nunca termina como de ubicar, digamos, de una manera como equilibrada, las relaciones con sus hijos. Entonces, él se resiste a la idea de expulsar a Agar e Ismael, que evidentemente tiene un aprecio por Ismael, pero bueno, más allá de los detalles que el texto bíblico nos da sobre por qué Abraham al final acepta la petición de Sara, al final de cuentas Abraham es alguien que está dispuesto a cortar la relación con su hijo, a desprenderse de su hijo cuando éste apenas tiene 13 años y abandonarlo a su suerte. Entonces, bueno, no es un punto a favor, no se le puede ver como un punto a favor. Y bueno, se sobreentiende que muchas de las fricciones que luego van a venir entre ismaelitas y, digamos, israelitas, tiene que ver, o sea, es una manera en la que el texto bíblico intenta explicar el origen de las fricciones, vamos ya para pronto, entre judíos y árabes, que esta es la idea de entre israelitas e ismaelitas. Entonces, aquí de entrada estamos viendo un Abraham que de manera muy fácil es convencido de desprenderse de su propio hijo. Pero bueno, también ahí la cuestión con el hijo era problemática. Entonces, o sea, es una situación en la que no quisiera yo que nadie se viera, una situación nada recomendable, pero bueno, podemos ver en Abraham esa fractura de personalidad. Y luego viene el caso de Isaac. El texto bíblico no nos da muchas especificaciones sobre cómo fue la relación entre Abraham e Isaac. Básicamente, el único pasaje que se nos presenta es el de Génesis 22, este pasaje llamado en hebreo la Akedah, que es el relato de cuando Isaac iba a ser sacrificado por Abraham. Es un evento dramático, es una escena muy difícil, muy compleja. Esa situación de que Dios se presenta con Abraham y le dice, quiero que sacrifiques lo que más amas, quiero que entregues a Isaac tu hijo. Abraham no chista, o sea, es otra vez Abraham repitiendo el mismo esquema, repitiendo el mismo patrón de conducta en otro nivel. En el caso anterior, en el caso de Ismael, había sido Sara diciéndole, quiero que los corras, quiero que los botes de la casa, y Abraham termina por ceder. Y en este otro caso es Dios diciéndole, quiero que entregues a Isaac en un sacrificio, y Abraham de inmediato cede. Es otra vez el mismo esquema. Y entonces, bueno, preparar todo lo que es necesario para el sacrificio, tomar a Isaac, llevarlo al monte Moria, y en el camino viene esta pregunta de Isaac de, bueno, llevamos leña, llevamos fuego, traemos todo, ¿cuál es el cordero para el sacrificio? Y Abraham, bueno, Dios lo proveerá. Es decir, Abraham no le explica a Isaac desde un principio de qué se trata. Se lo va a explicar al final, cuando ya están ahí, ya está el altar, ya está todo listo, decirle, pues, ¿sabes qué? Y el sacrificio eres tú. Entonces, aquí viene la parte sorprendente del texto, o sea, ¿por qué Isaac aceptó? Según la tradición bíblica, o sea, según la tradición judía, Isaac ya era un hombre de 37 años, o sea, estamos hablando de que normalmente en las pinturas lo dibujan niño, ¿no? Chiquito, en algunos cuadros renacentistas o medievales, Isaac siempre es presentado como un niño pequeño, no, o sea, Isaac en realidad tiene 37 años de edad en este momento, se podría haber rebelado contra Abraham fácilmente.
Pero no, Isaac cede, Isaac acepta. ¿Por qué? ¿Puedes repetir la edad una vez más? 37. O sea, tu edad, ¿no? No, no. Ya sé que no. Qué lindo Te faltan señor. 7. Sí. Entonces, Isaac acepta. ¿Por qué acepta? Bueno, obviamente es meternos en un terreno de especulaciones, pero una de las razones más lógicas por las que podríamos entender por qué Isaac cede, acepta ser sacrificado, es porque al final de cuentas ese era un paradigma religioso propio de la época, que los hijos primogénitos tenían que ser sacrificados, que era básicamente parte de rituales de fertilidad o rituales para mantener aplacados a los dioses y que dieran buenas cosechas, que dieran protección, etcétera. Tenemos obviamente cualquier cantidad de vestigios arqueológicos que nos muestran la brutalidad, por ejemplo, que era el culto a Moloch, a dioses como ese tipo de deidades cananeas, en donde esa era la norma, sacrificar siempre al hijo primogénito. Entonces, de ahí viene también la discusión, o sea, ¿realmente Dios le dijo a Abraham, sacrifica a Isaac? ¿O eso fue lo que Abraham entendió? ¿O eso fue lo que Abraham, con base a los paradigmas culturales de su época, entendió que tenía que sacrificarlo? Entonces, bueno, ahí quedan esas preguntas, no es el tema de hoy, pero el caso es que de repente tenemos esa escena de Abraham a punto de sacrificar a Isaac y un ángel deteniéndolo. Es decir, no, espérame, no lo hagas. Y bueno, toda la literatura de la tradición rabínica que se ha desprendido de ello. Pero bueno, una cosa nos queda clara. Esto sí está perfectamente deducido de lo que cuenta el texto bíblico. La relación entre Abraham e Isaac a partir de este momento se fracturó, también se fracturó. Y lo sabemos porque el siguiente pasaje justamente nos dice sobre la muerte de Sara, nos cuenta sobre la muerte de Sara. Y son pasajes que están encadenados. Digo, en el texto traducido, en los capítulos 22 y 23, que parece que termina una historia y empieza otra, no es igual en el texto hebreo. Aunque termina una parashá, que es donde está la Quedá, y luego viene la parashá Hayei Sara, que habla sobre la vida de Sara, y en realidad, si uno lo lee en el hebreo original, sin capítulos ni versículos, la narración es fluida. Entonces, se da a entender que Sara murió muy poco tiempo después de este episodio del sacrificio de Isaac. Y de hecho, hay literatura midrashica, es decir, este tipo de relatos surgidos, digamos, de manera espontánea en la tradición judía sobre las historias bíblicas, relatos que cuentan, digamos, los detalles que no están en el texto bíblico, o que intentan recrearlos, ¿no? O sea, porque obviamente no es una versión oficial, es un midrash. Pero bueno, un midrash nos cuenta que Sara muere, de hecho, justo mientras Abraham e Isaac están en el monte Moria, que en este midrash, Satán se presenta delante de Sara y le hace ver, le permite ver lo que está sucediendo en el monte Moria. Y cuando Sara ve que Abraham va a sacrificar a Isaac, muere por la impresión. Entonces, cuando llegan, regresan Abraham e Isaac, Isaac perdió a su mamá, Abraham a su esposa, y entonces la familia se termina de partir. Y esto sí es un texto, esto es un dato bíblico. Ahí está escrito, que desde la muerte de Sara, Isaac se retiró a vivir al campo y vivió de manera aislada. Es decir, estamos viendo una especie de fractura en la relación con su padre Abraham. Entonces se vuelve distante. Esta es la característica que tiene Abraham en la relación con sus hijos. Es un padre distante. Es un padre que no está, o sea, bueno, abandona a Ismael desde que tiene 13 años de edad y luego no se le ve presente en la vida de Isaac durante 37 años. De repente, el único episodio del que nos habla la Biblia es el momento del sacrificio y de repente, regresando con Sara ya fallecida, Isaac se va a vivir a un lugar aislado, a hacer su vida propia, digamos que se independiza. No, un hijo de 37, 40 años hace bien en independizarse si todavía no lo ha hecho, pero bueno, se distancia la relación entre Abraham e Isaac. Entonces, esta es la característica que siempre vamos a ver en Abraham. Es un padre distante. Y bueno, y es el menos problemático de los 5 que mencioné. Vamos con Isaac. El texto bíblico nos cuenta que Isaac y Ribka tienen 2 hijos, Esaú y Jacob.
Pero lo primero que nos dice el texto bíblico sobre la relación de ambos con sus hijos es esta guerra familiar, esta situación familiar en la que el núcleo familiar se divide y un padre y un hijo toman partido contra el otro padre y el otro hijo. O sea, algo insano desde la perspectiva que quieran. Entonces se nos dice muy claramente que los dos hijos, Esab y Jacob, tenían temperamentos diferentes, que Esab era aguerrido, era violento, era un hombre de caza, caza con Z, de cacería, y que por eso Isaac lo amaba, porque comía de lo que le preparaba Esab, de los animales que cazaba. Mientras que Jacob era apacible, era hogareño, era tranquilo, se dedicaba más bien al pastoreo, y que entonces Ribka amaba a Jacob. Entonces tenemos un hogar dividido. Isaac y Esab en un lado, en un bando, y en el bando contrincante, Ribka y Jacob. Y tenemos este episodio, lo mencioné mucho cuando, 10 de mayo, cuando hablábamos de la figura de la mujer, de la mamá en el judaísmo, este episodio en donde Isaac, ya ciego, decide que es momento de dar su bendición a Esab. Él ha decidido que va a bendecir a Esab, pero bueno, Ribka manipula todas las cosas para que al final la bendición le reciba Jacob. En aquella ocasión se explicaba cómo es evidente, o sea, el texto, el relato, nos deja entrever que era un tema que evidentemente Isaac y Ribka ya habían discutido muchas veces, porque está muy claro que Isaac se da cuenta de que no es Esab quien está presentándose delante de él, sino que es Jacob disfrazado. Isaac se da perfectamente cuenta, le dice, oye, a ver, la voz es de Jacob, sí, la ropa es de Isaac, de Esab y lo que quieras, pero la voz es de Jacob. Entonces, es evidente que Isaac se da cuenta de que lo están engañando o de que lo están tratando de engañar, pero de todas maneras acepta darle la bendición a Jacob. ¿Por qué? Que evidentemente está entendiendo que el mensaje que le está mandando Ribka es algo así como, deja de hacerte tonto y entiende que la bendición se la debes dar a Jacob, no a Esab. Bueno, Isaac se somete y hace lo correcto, es decir, darle la bendición a Jacob, pero lo hace después de años de haber cultivado una relación incorrecta. Entonces, obviamente, cuando Esab se entera, cuando llega con el guiso y se entera todo lo que pasó, prende en furia y amenaza con que algún día va a matar a Jacob. Y entonces Jacob tiene que huir. Consecuencia característica de un padre, y bueno, Ribka también tuvo su responsabilidad, sin duda, pero bueno, hoy estamos hablando de los padres. Consecuencia de un padre que no supo ser un factor de unidad en su familia, sino que desde un principio apostó por la división del núcleo familiar, mostrando su favoritismo por un hijo y dejando que su esposa mostrara el favoritismo por el otro hijo, convirtiendo la familia en una competencia, en un campo de batalla. Y entonces, obviamente, el resultado final es dos hijos peleados a muerte, dos hijos en permanente conflicto, dos hijos que se van a estar, bueno, uno esperando el momento de matar al otro, el otro huyendo, evadiendo a su hermano mayor, hasta que, bueno, viene una reconciliación, digamos, un tanto forzada, reconciliación a fin de cuentas entre Jacob y Esab, pero una reconciliación limitada. ¿Por qué? Porque después de que Jacob y Esab se van a reencontrar muchos años después, incluso ya después de muerto Isaac, se dan un abrazo, se contentan, dicen, no, todos estamos en paz, o sea, no te apures, todo está bien, ya pasó. Pero entonces cada quien se va por su lado. Es decir, ok, el problema se evitó, se conjuró el conflicto, se evitó la guerra, pero los hermanos desde ese momento se van a separar de manera irremediable. Cada uno va a tomar su propia ruta y prácticamente no van a volver a saber el uno del otro, algo que no debe pasar entre hermanos. Entonces estamos viendo otra vez las consecuencias de una paternidad ejercida de una manera muy torpe.
Sin duda Isaac tenía grandes virtudes, pero bueno, falla en esta relación con los hijos y los condena literalmente a vivir en esta fricción. Y luego viene Jacob, que va a repetir el mismo problema, nada más que ahora con 12 hijos, porque al tipo ese sí se le ocurrió tener una prole bastante amplia, 12 hijos, de donde, según el relato bíblico, vienen las 12 tribus de Israel. Pues bueno, aquí el problema con Jacob empieza desde sus esposas, que bueno, está enamorado, perdidamente enamorado de Rachel, lo obligaron a casarse con Lea, pero bueno, resulta que la que empieza a tener hijos es Lea y la que no puede tener hijos es Rachel. Entonces esto genera una fricción interna también que Jacob tampoco sabe manejar. Y entonces deja que Rachel y Lea, hermanas, reproduzcan en el hogar los conflictos que él vivió con su hermano. O sea, así como él y Esab estaban en pugna, Rachel y Lea también están en pugna. Y bueno, a la hora que empiezan a nacer los hijos, Jacob no tiene la capacidad de mantener la cohesión en el núcleo familiar. Y entonces cuando Rachel por fin logra dar a luz un hijo, Yosef, Jacob se deshace en favoritismo por Yosef. Y ahí sí es también muy explícito el texto bíblico. La descarada preferencia del patriarca por uno de sus hijos, que lo que va generando es una dimensión de fricción entre los hermanos. Entonces, pues la Biblia te cuenta que Yosef, o sea, ¿qué podías esperar de un niño mimado, de un niño consentido, de un niño sobreprotegido? Que Yosef andaba nada más de chismoso, yendo a espiar a los hermanos y llegando a contarle al papá todo lo que los hermanos hacían mal. O sea, justamente lo que más puede detestar un hermano mayor, que el hermano chiquito nada más lo anda esperando, acusándolo. Bueno, ok, esto puede llegar a un punto en que da risa, ¿no? Da risa mientras los papás sepan manejar esa situación. No da risa cuando evidentemente Jacob no la supo manejar. Aparte, los sueños de Yosef, o sea, aparte sí, ya hay un anticipo en el relato bíblico de que Yosef se va a encumbrar, de que Yosef va a alcanzar una posición de poder por encima de sus padres y de sus hermanos. Sí, pero no tenía que ser por la mala. O sea, estaba, vamos a decirlo en estos términos, aunque eso sería muy discutible y otro día hablamos, si quieren, de la predestinación, pero está predestinado que Yosef alcanzara ese rol, digamos, de autoridad, de poder, pero no tenía que ser por la ruta mala. El destino puede estar marcado, la ruta no. Y la ruta no tienes por qué complicártela. Y más aún, no tienes por qué complicársela a tus hijos. Pero bueno, Jacob no sabe manejar esta situación, no sabe manejar su favoritismo por Yosef, y entonces, lo que podrían haber sido anécdotas chistosas de niños chiquitos, sí, cuando Yosef era chiquito e iba a acusar a sus hermanos, se convierte en un conflicto, en una guerra con hijos adultos. Entonces tenemos ese episodio intenso donde Yosef llega a chismear, los hermanos dicen, ¿sabes qué? Basta. Lo agarran, lo tunden, le quitan la ropa y lo tiran a un pozo. Imagínense, y están discutiendo si lo matan o no. A ese nivel, la pésima una administración de pregunta. Jacob como papá. Sí, dime. Digo, dentro de este esquema, obviamente esto no, o sea, no representa las cualidades o virtudes del relato bíblico, sino representa como la evolución de cada una de los personajes, o sea, de las personas, porque también era algo que tenían que pasar para poder volverse quienes tenían que ser. No, bueno, claro, o sea, hay un todo. Por supuesto que hay un todo en el relato. Ahorita estoy enfatizando los defectos en los roles paternos que detectamos. Pero espérame, ya llegaremos a eso. Pero entonces, ahorita el punto es ese, o sea, Jacob no sabe manejar las dinámicas al interior de la familia y se genera este problema. Entonces, bueno, Joseph acaba vendido, o sea, bueno, viene Yehuda a intervenir y dice, no, espera, no lo maten, o sea, nuestro hermano, no lo maten. Mira, ahí vienen unos árabes, se los vendemos. Lo venden, lo mandan a Egipto, acaba de esclavo, acaba en la cárcel. Entonces,
O sea, digo, Yosef también en ese sentido tiene un perfil conflictivo. No, o sea, puedes ponerte en el plan así sencillo de victimizarlo, ¿no? No, Yosef siempre fue la víctima, ¿no? O sea, sus hermanos malvados, la esposa del tipo que lo había comprado malvada, ¿no? El copero y el panadero del rey malvados que se les olvidó. No, espérame. Una persona con tan mala suerte no siempre es nada más víctima. Yosef tiene un perfil conflictivo. O sea, ya nada más en ese momento en que lo presenten como un chamaco chismoso que nada más anda espiando para acusar a los hermanos, es evidente que Yosef tiene un perfil conflictivo. Perfil conflictivo de un niño mimado. Es eso, Yosef es un niño mimado. Pero bueno, sí, como bien señala Mark, lo maravilloso de la historia es ver cómo todos los personajes se van transformando. Esto es fundamental en las buenas historias, que los personajes al final no son igual que al principio. Han tenido que pasar por una serie de retos, una serie de pruebas que los han hecho crecer como seres humanos. Ok, ese es otro tema. Vamos a seguir ahorita con este rollo de los papás, porque es divertido, es interesante ver la manera en que el texto bíblico, en la que el texto bíblico es realista. O sea, nos presenta seres humanos con todas sus limitantes y con todos sus errores. No le interesa al texto bíblico vendernos la idea de seres perfectos, porque eso no existe. Entonces, he ahí la imagen de seres humanos con limitantes, con carencias. Jacob es un hijo que crece en un hogar disfuncional. Isaac es otro también. No sabemos de Abraham. Pero bueno, evidentemente se va heredando esta inercia que va generando fricciones al interior de la familia. Y bueno, en eso acaban las de Yosef y con sus hermanos por la mala conducción de Jacob, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, son 3 ejemplos de padres bastante disfuncionales. ¿Qué tipo de padre fue Yosef? No tenemos muchos datos. Pero bueno, el hecho de que no tengamos muchos datos, o sea, como que Efraín y Menashe, sus hijos, no se nos cuentan así grandes cosas, ni grandes conflictos entre ellos, evidencian o insinúan, sugieren, que en ese sentido Yosef viene a cambiar la regla, que Yosef tiene por lo menos la lucidez y por lo menos, así como está descrito el texto bíblico con una carencia de relatos sobre grandes complicaciones o grandes pleitos entre Menashe y Efraín, parece que entonces por fin Yosef le pone un alto a esa inercia familiar. Y lo que sí tenemos es un episodio donde se pelea con el papá por el asunto de Efraín y Menashe. Porque cuando ya Jacob es viejo y pide ver a sus nietos para bendecirlos, Yosef los lleva y los acomoda de tal manera que ponga la mano derecha, o sea, obviamente un gesto muy patriarcal, la mano derecha sobre Menashe y la mano izquierda sobre Efraín, que es el segundo. Pero entonces Jacob al momento de pararse frente de ellos cruza las manos y entonces las pone invertido. Entonces Yosef le dice, no, 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 ya te los había colocado para que las pongas normal. Y Jacob le dice que no, que así es como lo tiene que hacer. O sea, digamos, es Jacob en su rol de profeta, previendo que el liderazgo importante lo va a tener Efraín. El que se va a convertir en una nación, en una tribu muy poderosa, va a ser Efraín. Y esto obviamente tiene que ver con todos los relatos bíblicos posteriores, en donde se nos cuenta que Efraín fue la tribu que lideró la rebelión contra la descendencia de Salomón, contra Riboam, que provocó la división del reino y que Efraín fue quien se quedó al frente del reino de Samaria. Entonces ya en la lógica de esa preeminencia de la tribu de Efraín, entonces es que Jacob aparece dándole a él la bendición más importante. Pero bueno, fíjense, nótese cómo el conflicto familiar interno no es entre Joseph y sus hijos, sino un rollo profético que se trae Jacob. O sea, la relación entre Joseph y sus hijos hasta ahí parece normal, parece que todo está bien. Y ahora, vamos a hacer un paréntesis, porque vengo hablando de las actitudes disfuncionales de algunos padres célebres en el relato bíblico, pero este momento de la bendición que Jacob le da a Efraín y a Menashe es muy importante para el judaísmo y nos dice muchísimo sobre lo que el judaísmo entiende que debe ser la figura paterna, lo que debe ser un padre. Entonces, estas palabras que, bueno, esta escena
de la que estoy hablando, Jacob dándole la bendición a Efraín y Menashe, se ha convertido en el molde de la bendición que un padre de familia le da a sus hijos cada Shabbat. Cuando generalmente esto en los hogares tradicionalistas viene después de la cena de Shabbat, el padre va hijo por hijo y a los hijos niños, varones, les dice que Dios te bendiga y te haga como Efraín y como Menashe. Y a las hijas, a las niñas, les dice que Dios te haga como Sara, Ribka, Rachel y Lea. Yesim Elohim que Efraín Menashe, Yesimech Elohim que Sara, Ribka, Rachel y Lea. Es lo que un padre judío le dice a sus hijos, ya sea niño o niña, en este momento. Pero fíjate qué diferencia. O sea, en el momento en que Jacob lo hace, en el momento en que, digamos, se sienta el arquetipo, se establece el arquetipo de esta bendición, Jacob le da una bendición específica a Efraín y le da otra bendición específica a Menashe. O sea, todavía predomina esta idea de que cada hijo tiene su propia bendición. Mientras que en el hogar judío tradicional, a todos los niños se les dice que Dios te haga como Efraín y Menashe. Es una forma en la que la tradición judía nos está enseñando sutilmente, implícitamente, que el padre debe estar consciente de los errores que cometieron en la crianza de sus hijos nuestros patriarcas y no repetirlos. Y que debe tratar con justicia y con igualdad y con honor a todos sus hijos. Porque a todos sus hijos les dice lo mismo, que Dios te haga como Efraín y como Menashe. O sea, todo eso que en aquellos tiempos difíciles y en los que apenas empezábamos como tribu y todo aquello que nos mantuvo divididos, debe desaparecer. Y ahora lo que debe prevalecer es la armonía y la unión. Entonces, no importa si es el primogénito o si es el más chiquito, les dices la misma bendición a cada uno. Que Dios te haga como Efraín y Menashe. Y lo mismo, ese problema que de repente llegó a enfrentar a las matriarcas, sobre todo Rachel y Lea, esta fricción que hay entre ellas dos por la relación con Jacob, por la cuestión de los hijos, por todo lo que quieran, igual, tiene que ser anulada y de eso se trata que el padre les diga a las niñas que Dios te haga como Sara, Ribka, Rachel y Lea, como todas las matriarcas. Ya la bendición que un padre judío le da a sus hijos y a sus hijas es una bendición armonizadora, una bendición unificadora. O sea, justamente todo ello que nos salió mal en esa antigüedad, para eso hay que entender que salió mal, para corregirlo. Tikkun nefesh, corrección del alma. Tikkun olam, corrección del mundo. Entonces, la bendición que el padre debe dar a hijos e hijas es la misma que se daba segmentada en la antigüedad, pero ahora está unificada. Ahora tiene el objetivo de armonizar, de integrar la familia. Y por eso estos episodios que en el texto bíblico, en el texto del Génesis, estos episodios que son tan dramáticos, o sea, toda la escena, bueno, toda la cuestión de Ismael e Isaac peleándose por la bendición del papá, y que bueno, que acaban corriendo Ismael, luego Isaac con el sacrificio, es decir, todo mal, todo mal. Luego la relación de Isaac con sus dos hijos, siempre a favor de Esab, Ribka siempre a favor de Jacob, todo el problema que se genera, la escena de la bendición, cuando Isaac bendice, ese día que Isaac bendijo a Jacob y a Esab, a sus hijos, al final del día, ese mismo día, Esab dijo, llegarán los días de luto de mi padre y voy a matar a mi hermano. Así terminó el día que Esab bendijo a sus hijos. Bien, esto es fundamental para el judaísmo. Entiende tus errores, aprende de tus errores para que no los vuelvas a cometer. Para que cada viernes, no tienes que esperarte al final de tu vida para bendecir a tus hijos. Cada viernes, cada Shabbos, que vas y tomas a tus hijos y los bendices, el final de ese día tiene que ser hermoso. El final de ese momento tiene que ser armonioso. Y por eso las bendiciones ahora son
aglutinantes, ya no son individualizadas. Por eso la verajá que se dice a cada hijo acumula todas las bendiciones que los patriarcas fueron distribuyendo entre unos y otros. Y entonces al final se les dice a los niños, Dios te haga como Efraín y como Menashe. Se le dice a las niñas, Dios te haga como Sara, Ribka, Rachel y Leia. Y en ese detalle podemos ver todo lo que ha evolucionado el judaísmo en su comprensión sobre lo que es el rol de un padre. Bueno, seguimos adelante, seguimos con el rey David. Otro caso complicadísimo y que también lo trae de familia. Aquí hay un texto interesantísimo que hoy ya no se entiende bien, o sea, bueno, nos invita a plantearnos muchas preguntas extrañas, porque hay un salmo en donde el rey David dice, en pecado fui concebido. ¿A qué se refiere David con esto? O sea, hay una discusión larguísima de los sabios antiguos, pero bueno, lo que nos cuentan los sabios antiguos es que, según la tradición judía, la familia de David, de su papá Yishai, su papá, pasó por una serie de enredos ahí medio complicados, y es que por diversas cuestiones, los papás de David, Yishai y su esposa, habían decidido vivir separados. Pero cuando se separan, ella no sabe que está embarazada. Entonces, más adelante, se detecta que ella está embarazada y se crea la versión de que, o sea, de que no es hijo de Yishai, sino que ella es un hijo de un adulterio. Entonces luego, la familia se vuelve a reunir, pero David es visto por su padre como hijo de un adulterio, ¿no? O sea, Yishai no cree que David es su hijo. Y entonces por eso se crea toda esta historia, o sea, David crece con esta idea de que él es un hijo ilegítimo, y por eso escribe en el Salmo, en pecado fui concebido. Pero bueno, todo va a venir a arreglarse ya cuando viene la unción, cuando Samuel llega con Ishai y le dice, uno de tus hijos ha sido elegido para ser el rey de Israel, así que tráelos porque lo voy a ungir. Y entonces vienen los primeros hijos, que son 6 o 7, vienen los hijos mayores. Y Samuel los va viendo y dice, no, no es ninguno de estos, tú tienes otro hijo, ¿dónde está? Y entonces Ishai se queda así que, no, tienes otro hijo, ¿dónde está? Y es el momento en que Ishai va a entender que David sí es su hijo. Entonces, bueno, es el que tenemos de pastor cuidando las ovejas, sí, tráelo, es ese, vengo por ese. Y entonces ya traen a David y Samuel lo unge como rey de Israel. Pero bueno, lo que la tradición judía nos cuenta entonces en este sentido es que la familia de David también tenía ahí sus asegúnes, le decimos así en México, ¿no? Entonces tenía sus fricciones, tenía sus, digamos, sus zonas erróneas. David, al final de cuentas, es un personaje muy complejo, es un guerrero, y como en todas las buenas sagas, digamos, de la épica antigua, en todas las buenas historias de esta naturaleza, los guerreros nunca se caracterizan precisamente por ser gente tierna, gente ecuánime, gente mesurada, gente controlada, sino gente bastante impulsiva, gente agresiva y incluso en algunos momentos gente brutal. Entonces, la historia de David va a ser así, está llena de sangre. De hecho, al punto que cuando David le da a Salomón, ya antes de morir, las instrucciones en relación al templo que se tiene que construir, o sea, sale ese tema a colación. O sea, Dios no me permitió construir el Beit HaMikdash, su morada santa, su templo, porque yo he derramado mucha sangre. Y entonces eso lo vas a tener que hacer tú. Pero bueno, en ese derramar mucha sangre, David también fue un padre cuestionable. Entonces, por lo menos tenemos ahí el caso de 2 hijos de David. La Biblia nos cuenta de 2 hijos de David que causaron una cantidad impresionante de dolores de cabeza. Absalón es uno, y luego Adonías es el otro.
El caso de Absalón es, fuera de toda duda, el más dramático. Es una escena terrible. O sea, bueno, cómo Absalón ah, tiene un problema ahí serio en su relación con la figura de autoridad. Pues bueno, ¿eso de quién puede ser culpa? O sea, cuando un hijo tiene ese problema en la relación con la figura de autoridad, ¿de quién es la culpa? Pues es del papá. Pero bueno, dice el texto bíblico que Absalón salía y veía las situaciones en Israel y él se quedaba diciendo, o sea, ¿quién me diera ser el rey, ser el juez, para hacer justicia a toda esa gente? O sea, lo trágico de Absalón es que es una persona con buenas intenciones, pero que no ha sido educado correctamente y entonces hace las cosas mal. Quiere hacer cosas buenas, pero las hace mal. Y termina poniéndose al frente de una rebelión para tomar el poder, para derrocar a su propio padre, tomar el poder. Y obviamente ya en el momento en que está al frente de un grupo que tiene el poder real sobre un grupo de gente, se pierde, es incapaz de controlarse. Sus intenciones eran buenas, su estrategia no lo fue, su final tampoco. Entonces, bueno, David huye, se viene todo el relajo, la guerra entre los generales Joab y Abner, que están uno ahí apoyando a cada quien, a cada candidato, todo el relajo que se hace, hasta que eventualmente Absalón es derrotado. Dice el texto bíblico que va huyendo en su burro, va ahí en su mula, huye que huye, pero debido a la gran cabellera que tenía, se enreda en las ramas de un árbol, se queda colgando ahí, el burro se va, y llegan los que lo venían persiguiendo y lo matan. Y bueno, la escena de cuando le dan la noticia a David es desgarradora. O sea, David revienta, David se deshace en llanto por su hijo. O sea, y dice incluso, o sea, ¿por qué? O sea, hubiera preferido morir yo y no que muriera mi hijo. El llanto de un padre por su hijo. Pues, general Abner lo regaña, pero no Joab, lo mega, no, iba a ser una expresión mexicana un poco fuerte, pero bueno, lo regaña fuerte diciéndole, oye, o sea, toda tu gente, dando la vida por ti para que salgas con esto, o sea, por favor, no friegues. O sea, ubícate y corrígete y aguántate. En resumidas cuentas es, a ver, tú creaste todo este problema por no saber conducir a tu hijo. Fueras un padre normal, un padre X, hay cualquier vecino, pues está bien, o sea, sufre tu duelo, lleva tu luto, procésalo, madúralo. No, mijo, eres el rey, eres el que tiene el destino de la nación en sus manos. Lo siento, tú no te puedes dar ese lujo. Tú no te puedes dar los privilegios de la gente normal. Así que te aguantas y enfrentas la situación como lo que eres, como un rey. Y bueno, David no tiene más remedio que hacerlo. Entonces, estamos viendo el final de una historia trágica que evidentemente tiene que ver con todo este problema que pues, no supo manejar David. Bueno, ya teníamos otro episodio anterior, se me había olvidado mencionar los casos de Amnón y Tamar. Amnón, otro hijo de David, que viola a su hermana. O sea, otra situación familiar ahí muy enredada, muy mal. Y bueno, y lo acaba matando. A Absalón lo acaba matando. Entonces, o sea, ya familia conflictiva. Y bueno, finalmente va a llegar otra vez el asunto con Adoniahu, otra vez el problema. ¿Quién va a heredar el trono? ¿Quién va a heredar el poder? Y otra vez un hijo ahí apuntándose de yo, quiero ser yo, y empezar a amarrar complicidades, cabildeo le llamamos hoy, ¿no? Empezar a amarrar conectes, contactos, hay gente que te apoye en tu candidatura. Y bueno, de repente Adoniahu ya está celebrando y festejando y paseándose como rey. Y entonces se organiza un comité ciudadano, así integrado por representantes del clero, el sumo sacerdote Sadoc, representantes de la cultura popular, el profeta Natán, y representantes del sector femenino, Betsabé, una de las tantas esposas de David, a decirle a David, oye, ya habías dicho que el rey iba a ser Salomón, y está pasando todo esto. Mete manos en el asunto o se te va a salir de control. Y bueno, entonces David manda a llamar a Salomón y se hace todo el ritual de unción. Dice ahí en Primera de Reyes 1 que
El sumo sacerdote Sadoc tomó el aceite del tabernáculo, es decir, el aceite de la unción santa con el que se ungían a los sumos sacerdotes, y con ese ungió a Salomón. Y entonces proclaman, o sea, bueno, hacen la ceremonia pública, que la gente vea que el sumo sacerdote está ungiendo a Salomón, y gritan, vive el rey Salomón. Entonces, cuando la gente ve ese acto, ese protocolo, la unción, esa era la importancia de la unción. En los antiguos reinos esto no es exclusivo del pueblo judío, era una cuestión generalizada en todos los reinos de la zona de la antigua Mesopotamia. La unción, o sea, este aceite que derramaban sobre la cabeza, y le batían la cabeza, no me imagino después el relajo para lavarse el pelo, pero le batían la cabeza en aceite al rey, bueno, al nuevo rey, o al nuevo sumo sacerdote, era la manera en la que se declaraba la legitimidad del gobernante, la manera en la que se decía, este es el legítimo gobernante del pueblo a partir de este momento. Es el equivalente, digamos, culturalmente, el equivalente a lo que sería hoy la certificación que te extiende un organismo electoral y que dice después de una elección, esta es la persona que ganó las elecciones, es la persona que va a gobernar. Entonces, dice el texto bíblico que Adoniahu entra en crisis, se muere de miedo, se espanta. ¿Por qué? Porque, bueno, acaba de quedar fuera de la ley, acaban de declararlo usurpador, o sea, traidor. Y lo van a acabar matando, o sea, otro hijo más de David que acaba muerto en una situación violenta. Bueno, entonces nos queda claro que David tampoco fue un padre del todo asertivo. Pero bueno, Salomón finalmente toma el trono, gobernará, hará lo que tenga que hacer, y al final no tenemos un relato tan detallado de Salomón con sus hijos, pero tenemos, sí hay un detalle. Bien, pueden buscar la charla que dimos sobre Salomón hace un mes y medio. Dimos una plática sobre Salomón, ahí pueden ver más detalles, pero lo que sí nos correcto, cuenta el texto. nada más. La voy a poner la cápsula dentro de los comentarios. Ok, perfecto. Pero lo que sí es que hay una cosa que también, así como en los relatos de los patriarcas, errores que comete Abraham se repiten en Isaac y se repiten en Jacob, errores que comete David se repiten en Salomón. ¿Cuál es el error más evidente que repite Salomón en relación a David? Lo mujeriego. Y lo mujeriego como elemento que afecta la dinámica familiar. Entonces, aunque el texto bíblico no nos platica de la relación de Salomón con sus hijos, lo que sí tenemos es la historia de que una vez que Salomón muere, entonces su hijo Rehoboam toma el poder, asciende al trono, llega con él la gente, otro comité ciudadano, llegan a decirle, oye, tu papá fue un gran rey, muy sabio y lo que quieras, pero en sus últimos años lo perdimos y se volvió un tirano y nos impuso cargas terribles. Entonces, por favor, o sea, venimos a negociar para que ya las quites, o sea, nos trates, o sea, le aligeres la carga al pueblo. Entonces, Rehoboam va con sus consejeros y les pregunta, ¿qué hago? Y los consejeros le dicen, haz lo que te piden. O sea, quítales las cargas y vas a garantizar su lealtad. Va con sus amigos y les dice, ¿qué hago? Y los amigos les dicen, no, que se frieguen, que se aguanten. Es más, tu papá los trataba mal, tú trátalos peor. ¿Y a quién le hace caso Rehoboam? A los amigos. O sea, perdón lo que voy a decir, perdón la palabra que voy a usar. Era un idiota, un absoluto idiota. O sea, una persona que jamás entendió, que jamás aprendió, a alguien a quien no se le enseñó, a quién tenía que hacerle caso. Y eso, evidentemente, es culpa de Salomón. Rehoboam va y le dice a la gente, no, pues ¿saben qué? O sea, mi papá fue malo, yo voy a ser peor. ¿Y qué le dice la gente? Ah, pues sí, pues ¿sabes qué? No tenemos nada que ver contigo, tú no eres nuestro rey, ahí te ves. Y bueno, se separa el reino del norte, Rehoboam intenta recuperarlo, conquistarlo, lo derrotan, porque obviamente habrá sido un general inepto, absoluto, o sea, un bueno para nada. Esa es la imagen que la Biblia deja de este hijo de Salomón, el que hereda el trono.
de un absoluto bueno para nada. Y entonces Israel se parte, se funda el Reino del Norte. Bien, o sea, les decía, son 5 personajes muy importantes en la narrativa bíblica: Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, David y Saúl, los primeros 2 reyes del linaje de David. Antes había estado Saúl, perdón, David y Salomón, los 2 primeros reyes del linaje de David. Antes había estado Saúl. Padres que no son precisamente el ejemplo a seguir. Pero bueno, aquí voy a retomar esa parte que mencioné en relación al episodio de Jacob con Efraín y Menashem. Lo interesante aquí es que la tradición judía desde muy antiguo entendió que el padre no es una figura legal. O sea, vuelvo al punto, entiendan, ubiquen la dinámica de una cultura patriarcal. Lo normal era que los hijos, las hijas, veían al padre no como una figura familiar, sino como un jefe, como el jefe de la tribu, el jefe del clan. O sea, veían al padre desde la perspectiva de una relación legal, jurídica, es mi jefe. O sea, digo, aquí en México decimos, sí, mi jefe, pero es en otro sentido. No, ahí sí estamos hablando en sentido literal. Era el patrón. O sea, no era alguien con quien yo estableciera una relación emocional, un vínculo sentimental. Era alguien que simple y sencillamente estaba ahí para dar órdenes. Tú eres el rey o el patriarca. Ese privilegio de llevarte bien con tu hijo y quererlo mucho y todo eso, tal vez lo tenían los demás padres de familia, no el patriarca. El patriarca, aún en el texto bíblico, se nos presenta como alguien distante, como alguien preocupado por la cuestión del poder. Y bueno, si eso pasa con el patriarca, ni se diga con los reyes. Entonces, la tradición judía, o sea, la sabiduría judía, los sabios judíos, le ponen mucha atención a esto desde una antigüedad bastante remota y empiezan a disertar sobre el verdadero rol del padre y empiezan a consolidarse tradiciones como las que ya les he mencionado. O sea, como todo este episodio de Jacob con Efraín y Menashe va a ser completamente reconstruido en la tradición para que lo que en su momento fueron pleitos para ver quién se quedaba con la bendición principal del papá, se convierta en una dinámica donde el padre bendice por igual a todos sus hijos. La responsabilidad, y ahí lo que la tradición judía nos está diciendo es bien simple, bien elemental: no cometas el error de nuestros patriarcas, no tengas preferencia por uno de tus hijos. A todos los debes querer por igual, a todos los debes procurar por igual, a todos los debes instruir por igual y a todos los debes bendecir por igual, hijos e hijas. O sea, si acaso hay una diferencia, si acaso la tradición judía maneja una diferencia implícita, no es explícita, es implícita, en cuanto a la bendición que le das a unos y le das a otros, que hay una bendición que sí, definitivamente es más pretenciosa que la otra, es que las hijas tienen una mayor bendición que los hijos. Porque a los hijos se les dice que Dios te haga como Efraín y Menashem, los hijos de los patriarcas. Pero a las hijas se les dice que Dios te haga como Sara, Ribca, Rachel y Lea, las matriarcas. O sea, a los hijos se les dice que Dios te haga próspero, para que te vaya bien en la vida. A las hijas se les dice que ustedes engendren naciones. Mayor es la bendición que se le da a las niñas que a los niños. Pero esa es la única diferencia. A todos los niños se les debe bendecir por igual, a todas las niñas se les debe bendecir por igual. Y esta bendición obviamente no nada más se repite cada Shabbat, sino también se acostumbra a cantarla en las bodas. Bueno, el momento en que un hijo y una hija se desvinculan del hogar, de los hogares originales para construir su propio hogar, ahí también se concluye, fíjense cómo evoluciona todavía el nivel. Ahí también se les dice esta bendición, se canta el Yesimej, para niños y niñas, y después se les canta la bendición sacerdotal, el Birkat HaKohanim, la bendición de la casta sacerdotal. Es decir, la bendición que es el primer gran paso, digamos, en esta democratización de las bendiciones. La Birkat HaKohanim, que es una bendición para todo el pueblo de Israel, hombres y mujeres, adultos y niños, etc. Entonces, en este momento en que
el novio, el hatán, y la novia, la kalá, hatán y la kalá, forman su propio hogar, se les da la bendición de niños y de niñas, que se les dio siempre en Shabbat en casa, pero se les da también la bendición de la casta sacerdotal, para que se entienda, se enfatice que desde ese momento deben formar un solo hogar, un núcleo familiar unido, cohesionado, armonioso. Es a lo que se aspira, que se eviten los errores cometidos por nuestros más antiguos patriarcas, para que se pueda dar una paternidad en otro nivel. Entonces, la paternidad en el judaísmo no tiene nada que ver, o sea, los ideales de la paternidad en el judaísmo no tienen entonces nada que ver con la conducta torpe que el texto bíblico nos presenta de gente torpe. Les digo, y esta es la parte maravillosa, que la Biblia no anda escondiendo las cosas, no las anda matizando, no las anda amortiguando, nos muestra los errores de nuestros ancestros tal como fueron para que nosotros los evitemos. Y bueno, no nada más nos muestra los errores, nos muestra las consecuencias. O sea, un padre educa mal a su hijo, lo hace un reverendo inútil, y eso significa la fractura de un reino. O sea, un padre, Abraham, no logra equilibrar las dinámicas entre sus hijos, y de uno vienen los judíos y de otros vienen los árabes. Y eso se convierte en la guerra de los 6 días. O sea, fíjate de qué manera el texto bíblico nos advierte de las terribles o maravillosas consecuencias que tienen nuestros actos sobre nuestros hijos. Entonces, regla número 1, consejo 1 para los papás. Ahora que vamos a tener el Día del Padre el domingo, lean mucho, estudien mucho y eviten los errores de la gente del pasado. Es todo un reto psicológico esta cuestión de, como hijo, entender la dimensión humana de tus padres, justamente para entender cuáles fueron los errores y no repetirlos. Que una cosa que estamos viendo en el texto bíblico todo el tiempo es que el error de un padre lo vuelve a cometer en otra situación y de otra manera, pero el mismo error lo vuelve a cometer el hijo y luego el nieto. Entonces, nos está advirtiendo, tenemos una tendencia natural a cometer los mismos errores de los padres. ¿Qué pasa en muchas familias disfuncionales? Los hijos huyen, se escapan, de repente rompen, no quieren volver a saber nada del papá o de la mamá o de los dos, fundan su propio hogar y cometen los mismos errores. O sea, eres un hijo que no querías volver a saber nada de la mamá y te vas a buscar una mujer igualita a tu mamá para cometer los mismos errores. Eres un hijo que no, o sea, odiaste a tu papá por cómo trataba a tu mamá y al final acabas tratando a tu esposa igual y a tus hijos igual y te conviertes en lo mismo. ¿Cómo evitarlo? Y está el texto bíblico advirtiéndonos. Paso número 1, entiende que tu tendencia natural va a ser a repetir los errores de tus papás. Primero entiéndelo. Y entiende que el peor error que puede cometer un padre de familia es provocar la división en el núcleo familiar. Entonces entiende que esas bendiciones que en la antigüedad los patriarcas repartían porque trataban diferente a sus hijos, ahora deben armonizar y tú debes tratar a todos tus hijos por igual, a tus hijos y a tus hijas. Entonces, esa es la gran lección que nos deja todo esto que gira alrededor de la bendición, de esa imagen de Jacob dándole una bendición a Efraín y a Menashe. Todos los antecedentes que hay detrás, todas las digresiones, todos los errores, todas las zonas erróneas que hay detrás y todo lo que la tradición judía construyó después para que eso, si en otra, y no tiene que ser hace 3000 años, tú mismo, si en otras ocasiones, en otra época de tu vida, todo eso te salió mal, tienes que transformarlo para que se convierta en una bendición. ¿Dónde? ¿Cuál es el momento en que el padre de familia puede reconectarse, puede reconstruir la comunicación con sus hijos, puede reconstruir el tejido familiar?
¿Dónde es el territorio en el que una familia se puede volver a sanar? Shabbat. Por eso es en ese momento final, en la cena de Shabbat, que el padre bendice a los hijos. O sea, que el padre vuelve a recalcar que todos somos iguales, que tenemos que ser una familia unida, una familia armoniosa, ese momento en el que tenemos que sanar las heridas que se pueden gestar, que siempre las hay, humanos somos al final de cuentas, las heridas que se pueden dar dentro del núcleo familiar, ese momento, simple y sencillamente ese momento de Shabbat, de sentarte a cenar, tu familia, pasarla bien. O sea, ya, la bendición, incluso la bendición la podrías hacer como un protocolo hueco y no darle sentido, si después de eso no haces el esfuerzo por pasarla bien. Esa es la gran enseñanza que nos deja, aparte, lo que es el Shabbat. El Shabbat como ese espacio donde se curan las heridas familiares. Y el que tiene que tomar la iniciativa, el que tiene que tomar la responsabilidad de eso, en la tradición judía es evidentemente el padre. ¿Por qué? Porque el padre es el que puede arruinarlo todo. Entonces el padre es el que tiene que tomar la iniciativa. Claro, eso no significa que la mamá no lo haga, menos aún que los hijos tampoco lo hagan, pero es el primer paso, la tradición judía así nos lo enseña, es del padre. Responsabilidad del varón. Si la mujer anda de malas y los hijos andan de malas, ni modo. Es el varón el que tiene que... Perdón, una corneta aquí en la calle. Es el varón, el padre, el que tiene que hacerse un nudo en el corazón, hacerse un nudo en la garganta y tomar la iniciativa para empezar el trabajo de reconstruir, recuperar lo que se haya destruido, lo que se haya perdido. Si todo está bien, para hacer el trabajo de construir más, de mejorar más, de perfeccionar más. Así que lamento informarles, señores, a los que me están escuchando, que este Día del Padre, más bien de lo que se deberían de acordar es de todas las responsabilidades que tienen. Pero bueno, pásenla bien el domingo, por favor, seguramente. Bueno, no sé ahorita con estos tipos de cuarentena cómo se vaya a poner, pero por lo menos algo de comida habrá de por medio, comida, refrescos. Pásensela bien, disfrútenlo, pero no se les olvide. Tienen muchas responsabilidades y aquí no se trata de decir son responsabilidades delante de Dios. No, no estoy hablando de algo abstracto. La Biblia nos enseña muy bien cómo funciona la sociedad humana. Si no asumen estas responsabilidades, se provocan catástrofes. Son responsabilidades delante de sus hijos. Nada más, nada menos. Bien. Nada más, nada menos. No suena para nada fácil. No sé. No, no es fácil. Uy, es que bueno, el tema del padre, la verdad es que es un tema un poco complejo. Independientemente de lo que nosotros pensemos, el peso que tienen nuestros padres es inmenso, ¿no? Uh-huh. Ok, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Voy a empezar con una pregunta. Bueno, voy a empezar con una pregunta de una de nuestras grandes fans destacadas, Ab, que dice así: ¿qué pasaría cuando un padre es ausente? ¿Qué dice el texto bíblico al respecto? ¿Hay que igual bendecirlo? Y, o sea, si es que él decidió abandonar lo suyo en ese No, bueno, sentido. o sea, un padre puede estar ausente por muchas razones, o sea, pues, a veces muere, a veces se va, etcétera. Efectivamente, o sea, obviamente aquí estamos hablando de un arquetipo que no es monolítico, que se adapta de muchas maneras. A veces son los abuelos quien tiene que cubrir esta figura, ¿no? A veces es el abuelo quien la va a tomar. A veces es la mamá, en estos ahora llamados hogares homoparentales, que de repente es la mamá la que se tiene que fletar con los hijos y hacerla de mamá y papá, pues es el rol de la mamá. Y a veces, o sea, uno como padre, o sea, bueno, no es que seas el papá, o sea, de repente, bueno, tenemos ahí un ejemplo muy nítido en el texto bíblico, en el libro de Esther. O sea, ¿qué pasa? Esther Adasa es una niña que
de repente queda huérfana o sea, queda sola, y entonces quien la adopta es su tío Mordejai. Un tío del que no se menciona esposa, o sea, como si fuera un tío soltero. ¿Qué edad tenía Mordejai? Pues no sabemos. Lo mismo te puedes imaginar un señor de 40 años adoptando a la bebé que un chavo de 20 años adoptando a la bebé. No sabemos. El caso es que es Mordejai quien la va a criar. Entonces es Mordejai quien va a llevar el rol de la figura paterna. O sea, aquí sí estamos hablando de que las experiencias humanas son tan variadas como complejas. Entonces, de repente, la vida te puede llevar a jugar el rol de padre sin que seas el padre o sin que seas hombre. A veces una mujer lo tiene que llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, en el momento en que estés ahí, ya sea con tus hijos o con los hijos de tu esposa, o clásico de ahora, ¿no? O sea, una dinámica se vuelve más complejo todavía hoy porque de repente hay un altísimo porcentaje de gente que se divorcia. El divorcio de repente, ¡pum!, se disparó. Evidente resultado de una situación crítica en la sociedad que, bueno, apenas está volviendo a agarrar forma, todavía le falta mucho, así que durante un buen tiempo los índices de divorcio van a ser altos. Entonces, de repente ya es chistosa, ¿no? Las nuevas dinámicas familiares, o sea, parece que cuando tienes una edad entre los veintitantos y 30, tal vez 35, como que estás pensando en términos de casarte, que, bueno, obviamente asumes que tienes que reproducirte, ¿no? Pero luego a los 45, 50, 55, ya estás otra vez soltero con tus hijos y ahora buscando ahora sí con quién casarte para pasar el resto de tu vida. Y entonces, de repente, familias muy complejas, ¿no? Porque ya no estás buscando nada más una chava con la que te lleves bien, o una señora con la que te lleves bien. Estás buscando a alguien que también te lleves bien con sus hijos y que se lleve bien con tus hijos y que los hijos también se lleven bien entre ellos. O sea, parece ya partido de fútbol más bien. Y luego, si aparte esta situación de las segundas nupcias se da todavía por ahí de los 36, 38, 40, el hombre, la mujer un poco más joven, de repente pueden todavía tener hijos de una segunda tanda, y entonces tienes el papá con sus hijos de su primer matrimonio, la mamá con sus hijos de su primer matrimonio y los hijos del segundo matrimonio. Entonces de repente el núcleo familiar se vuelve súper complicado. Entonces, bueno, todo esto es reflejo de lo complejas que son las relaciones sociales. Y entonces, de repente, pues bueno, te casaste, tuviste 2 hijos, te divorciaste y estabas ya muy asimilado en tu papel de papá de 2 hijos y de repente te volviste a casar con alguien que ya tenía 3, entonces ahora tienes 5 y aparte tuvieron otro, entonces ahora tienes 6. O sea, de repente eran 2 hijos y ya son 6, pero aparte los hijos de ella también tienen al otro papá, que por el otro lado, así como tus hijos tienen a la otra mamá. O sea, se vuelve muy complejo. De repente no sabes cuándo, cómo, ni en qué momento la vida te va a poner en el rol paterno. No estoy hablando del materno, no estoy hablando en sentido genérico, estoy hablando del rol de papá. Y bueno, en el momento en que pase, pues hay que afrontarlo y entender que todo lo que dije, que claro, lo dije retomando una narrativa patriarcal, donde son varones los que protagonizan todas estas situaciones. Bueno, no, ahorita hay casos, hay momentos en los que de repente una mujer que se queda sola con sus hijos tiene que fungir también como padre, tiene también que llevar toda esta carga, toda esta responsabilidad. Y de repente, pues tipo soltero, un vago ahí, un chavorruco que ni la vio ni de repente se casa con una mujer viuda o divorciada con 2 hijos y de repente tiene 2 hijos ahí postizos, pero tiene que entonces asumir ese rol paterno. Es Nada complejo. más una cuestión. Pero en este caso, más bien, yo creo que la pregunta va dirigida a qué hacer si tú eres el hijo. O sea, si el padre no tomó la responsabilidad que tenía que tomar o la hizo de forma incorrecta. De cualquier forma, la pregunta vendría, ¿se debe de bendecir a este padre? Si, o sea, si obviamente su falta de rol o su parte errónea Ok, a ver, fue hecha a propósito. la Torah no dice bendecirás a tu padre y a tu madre. La Torah dice honrarás a tu padre y a tu madre. Es Es una correcto. mitzvah.
Es un mandamiento, hay que honrarlo. ¿Pero qué significa honrarlo? Lo primero que significa es entenderlo. Es decir, si tienes el caso de un padre ausente por irresponsable que se largó y se fue, etcétera, y nunca volvió a aparecer y nunca volvió a dar visos de vida y nunca corrigió, o sea, padre ausente a perpetuidad, tienes que comprenderlo. Es obviamente prácticamente imposible que una persona, un hijo en esta situación, vaya a desarrollar un vínculo afectivo por una figura completamente ausente. O peor, a veces digo, un padre, pum, desaparece y nunca sabes qué fue él. A veces es peor, a veces tienes un padre que llega borracho todas las tardes a ponerte unas guamisas de anteología. O sea, que hay un punto en que el hijo dice, o sea, preferiría que se hubiera desaparecido. O sea, me sale peor tenerlo aquí borracho y golpeándonos a todos que desaparecido. Es obvio que va a ser muy difícil que logres establecer un vínculo afectivo con una persona así. Lo que tienes que, o sea, la manera de honrarlo en ese caso es comprenderlo. Es decir, entender que toda esa problemática no es ocurrencia de él, es carga de algo que no supo manejar, pero que viene de más atrás, que viene de otro trasfondo. Y es el complejo reto de entenderlo en su dimensión humana y en su dimensión fallida. Entenderlo. ¿Para qué? Para que te puedas liberar de esa carga, porque el primero que tiene que entenderlo eres Ujú. tú. Bueno, me Es refiero. correcto. No, no, no. Y la verdad es que pues, en ese punto tienes, o sea, tienes razón, Irving. Y digo, esto es para que, o sea, creo que pueda aportar un poquito más de la perspectiva. Muchísimas veces esta idea, o sea, completa de lo que debería de ser el padre y lo que no fue, o lo que debería de ser cualquier cosa y no fue, a veces nos acaba a nosotros atrapando más de lo que, o sea, de la cuenta, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que si logramos llegar a comprenderlo, chance no lo, o sea, no necesitas entrar como detalle, no necesitas esta cuestión del perdón y todo esto, sino la idea de entender que nuestros padres son seres humanos al final, igual como los patriarcas, como lo platicaste varias veces en la plática, o los reyes, tiene mucho más que ver con cómo nosotros vamos a tomar las decisiones de hoy en adelante, ¿no? O sea, lo que hacemos ahorita por nosotros. La cuestión por la que uno como hijo debe honrar a sus padres, estamos hablando obviamente de esta situación extrema en la que la figura paterna, específicamente la paterna, y aunque aplica también para la materna, pero estamos hablando de la figura paterna. En los casos específicos en los que la figura paterna esté completamente ausente o haya sido nociva, tóxica, que es la palabra de moda, la importancia de honrarlos, que más bien hay que entenderlo en este sentido de comprenderlos, tiene que ver más con la necesidad de que uno vaya sin esta carga por la vida. Que si no, digo, vuelvo a insistir, si hay casos, lamentablemente sí hay casos de gente que se gana a pulso el odio y el desprecio de sus propios hijos. Pero pues, si vas con la vida con esto, por muy justificado que esté, el que no puede vivir es uno mismo. Entonces, no se trata de tenerle, el dilema no es si le vas a tener misericordia o no a alguien que no la merece. Ese no es el dilema. El dilema es si te vas a liberar de una carga que te hace daño. Entonces, esa es la máxima virtud, la gran virtud de la ordenanza de honrar a tus padres. Por supuesto, cuando habla de honrarlos, texto bíblico se refiere eminentemente a una situación en donde todo está funcionando como debe funcionar y entonces cabe esta imagen del honor, de tratar de una manera honorable a dos personas con las que te llevas bien, que son tus papás. Pero bueno, cuando estamos hablando ya de estas digresiones en donde todo está de cabeza, se trata más bien de una cuestión de salud interna propia que de lo que puedas o quieras o planees dedicarle a la otra persona. Entonces, así de complejo es esta cuestión de las relaciones humanas. Resumiendo, de repente puedes acabar ahí ejerciendo un rol paterno que originalmente no tenías y la vida te lo puso. Y que, bueno, y que en ese caso es muy probable que estés sustituyendo un padre ausente. Entonces también es importante tomarlo en cuenta. Pero bueno, en el otro caso, en el caso de si tú eres el hijo que
está en esa situación de una relación tóxica o una ausencia, y la parte importante ahí es esa, buscar tu propia salud interna. Entonces, esta idea, este paradigma bíblico de honrar a tu padre y a tu madre, aún en este caso extremo, se canaliza por la vertiente de entenderlo. No necesitas, perdón, lo voy a decir muy fuerte, en un caso así de extremo, no necesitas amarlo, no necesitas el vínculo sentimental, como si no hubiera pasado nada. Pasó y fue difícil, y a veces no fue difícil, a veces fue terrible, o más que terrible. No. Basta con que sepas colocarlo en donde tiene que ir, lo sueltes, para que tú puedas seguir adelante con tu vida, para que no repitas esos errores. Porque eso sí ya lo señalé. El texto bíblico sí nos pone frente a esa realidad. Tenemos una facilidad para reproducir los errores de la generación anterior impresionante. Así que mejor, justamente mejor, buscar esa posibilidad de sanarnos para hacer las cosas de una manera diferente cuando sea pertinente. Ok, creo que es una muy buena respuesta. Uf, está muy difícil, porque no podemos seleccionar a nuestros padres, evidentemente, y por otro lado también existen puntos donde tenemos que escoger el presente sobre el pasado, ¿no? Claro. Y bueno, una recomendación que he dado siempre 1000 veces, ¿no? O sea, por favor, neta, en casos difíciles, vayan a terapia, búsquense un terapeuta, sí sirven, digo, búsquense uno bueno, pero sí sirven, ayudan mucho. Exacto, un profesional que se dedica a hacer las preguntas correctas. Ahora, bueno, vamos a continuar para poder darle más, porque no nos va a alcanzar el tiempo para preguntar todas las cosas. Disculpen si se nos va alguna. En serio que no saben, o sea, saben perfectamente que de nuestro lado la idea es tratar de responderlas. Sin embargo, por tiempo vamos a tener que enfocarnos en algunas muy específicas. Se dice que la madre da la seguridad en el hijo y que el padre muestra al niño cómo ser independiente, o más bien lo que puede lograr, salud. La razón por la que se le da la bendición a las mujeres y a los hombres, que estabas planteando en la plática, está relacionada con lo que dice la psicología moderna sobre los labores de un padre y una madre. Estabas hablando de que se le dice a los hijos que sean como los patriarcas, y también se le dice a las mujeres que sean como las matriarcas. No, a ver, aquí sí ya tenemos que entender que es esta cuestión de lo que podríamos definir como roles de género, ya cambiaron radicalmente en los últimos 80 años. O sea, esta cuestión de construir un carácter autónomo, un carácter completo que le permite al hijo ser independiente, o esta cuestión de ayudarlos a que desarrollen seguridad en sí mismo, es de los dos. No es una de la mamá y la otra del papá, es de los dos. Y obviamente enseñarles a ser como un modelo. Ok, hay grupos, no nada más en el judaísmo, en todas las sociedades humanas, hay grupos tradicionalistas donde los roles del hombre y de la mujer están muy bien definidos y que generalmente por la inercia histórica es que la mujer va a estar en el hogar y el hombre va a dedicarse a trabajar y buscar el sustento. Está bien. O sea, aquí lo que hay que entender es que la transformación no tiene que ser de los roles, sino de la manera en que los entendemos. Que va a haber familias donde él diga, quiero una mujer que esté en la casa cuidando a los niños y yo trabajo. Y va a haber una mujer que diga, perfecto, yo quiero estar en la casa cuidando a los niños y tú trabajas. Entonces, se vale, está bien. Lo que hay que entender es que obviamente esto ya no es una norma incuestionable y monolítica que debe aplicarse porque así ha sido siempre. Naranjas, olviden. Hay muchos lugares en donde la mujer trabaja, el hombre está en el hogar, donde se invierten a veces los roles, no hay nada malo en eso, o donde los dos trabajan y los dos atienden el hogar. Tampoco hay nada de malo en eso. O sea, ya digo, creo que entendemos que todos tenemos las capacidades para entrarle, para acoplarlos, para negociar, para ponernos de acuerdo y enfrentar, estamos hablando de la relación de pareja, entre los dos las responsabilidades que implica un hogar. Entonces, hay que entender que los roles de género son un constructo cultural, no está mal llevarlos, o sea,
Es tan absurdo la postura de así tiene que ser porque así ha sido durante siglos, ¿no? ¿Y qué que así haya sido durante siglos? Ese no es argumento. Es igual de absurdo decir, no, no, es que ya no tiene que ser así, tiene que ser a fuerzas de otra manera. Deja que cada familia se organice como quiera. El punto es que se organicen desde condiciones emocionalmente hablando sanas y por lo tanto que puedan establecer relaciones sanas y que puedan desarrollarse como familias sanas. Y si la mamá es la que trabaja y el papá el que cocina, qué bueno. Ojalá cocine bien. Los papás, muchos papás conozco, que tengo muchos amigos argentinos, cocinan bien. O sea, es maravilloso, ¿no? Cuando se trata de un asado y los argentinos, los hombres, se ponen en plan de, no, esto es un asado, o sea, que ni se metan las mujeres con la carne, ¿verdad? No, no, Vamos a no, no, comer ellos toman el nosotros. control, ¿no? Toman el Entonces, control de la parrilla y no te dejan. oh, sí, 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 no, no. Bueno, si no, si eres mujer o si no eres argentino, no te dejan meterte. Bueno, al único que dejarían, creo que sin problemas, meterse al control de la parrilla, compartir el control de la parrilla, sería a un uruguayo, que también son hábiles con eso Buenísimo. de los asados, ¿no? Pero me refiero, ya, creo que ya estamos en un buen momento histórico para entender que todos podemos hacerle a todo, entrarle a todo, y en ese sentido que las relaciones familiares siempre tienen que incluir este nivel de comunicación para que estas cosas se puedan negociar y no simple y sencillamente se impongan. Entonces, sí, hay modelos bíblicos, claro, funcionaban hace 3000 años, sensacional. Te garantizo una cosa, lo que funcionaba hace 3000 años no funciona ahorita. Hemos cambiado muchísimo. Sí, Tenemos que responder a las pero no creo exigencias de que. nuestro tiempo. ¿Mande? Sí, no, 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 definitivamente. La cuestión es de que yo no creo que, o sea, que tanto la pregunta vaya hacia allá. O sea, no tanto al rol de género, sino en esta cuestión lo que estabas planteando sobre las bendiciones es las cualidades a las cuales o sea, se le da la bendición porque tengan las cualidades de las matriarcas, y etcétera, etcétera. ¿Podría estar ligado eso con, o sea, con la psicología de las personas? Ya, o sea, No, bueno, dejando a un sí, lado no, claro, toda claro, esta claro, abstracción pero de las funciones. no, espérame, claro, pero sí, pero es lo que quiero recalcar. O sea que si haces el análisis psicológico de las matriarcas como arquetipos femeninos en el relato bíblico, pues obviamente el punto no es inculcarle a las niñas que tienen que ser así a fuerzas. O sea, no, de repente te vas a encontrar una niña que tenga un carácter que podríamos definir, estoy hablando de un carácter, o sea, de una forma de ser que de repente podría parecer muy masculina, ¿no? O sea, mandona, o sea, con una cuestión de liderazgo. Hay mujeres que nacen para estar al frente de todos. Y cómo lo evitas? O sea, ¿cómo lo evitas? O sea, obviamente no puedes, no, no, es que nuestras matriarcas eran de otra manera, no, 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 o sea, la psicología de cada quien puede tener muchos matices y hay que entender que pueden tener muchas cualidades que de repente son indistintas cuando se dan entre hombres y mujeres. Ok, es cierto que si hay una psicología que es más generalizada entre hombres, entre mujeres, digo, por mucho que vengan a decir, no, no, es que con ese discurso, no, no, perdón, es cierto, te lo demuestran los países donde más libertad y más igualdad, equidad de género hay. Por ejemplo, Noruega es un país donde literalmente las mujeres no tienen restricciones para entrarle a nada en la sociedad noruega. Y sin embargo, en Noruega, un 70% de los alumnos de medicina son hombres y un 70% de las alumnas de enfermería son mujeres, porque quieren. Nadie las obliga a decir, no, no, tú eres mujer, tú enfermera, tu hermano es hombre y el doctor. Nadie los obliga. La pura inercia y el puro gusto lo hacen así. Está bien. Que, mira, que cada quien haga lo que quiera y que lo pueda hacer como quiera. Pero entonces, en esta cuestión de bendecir a los hijos, entonces lo que tiene que quedar claro es que no estamos tratando de imponer una psicología, un arquetipo psicológico tomado del relato bíblico en el hijo. Estamos pidiéndole a Dios que los haga felices y que los haga prósperos y que ellos descubran la manera correcta, la manera honesta, la manera honorable de encontrar esa felicidad y esa prosperidad. ¿Cómo en una de esas te va a salir una hija, de repente te puede salir una hija que es una jefa? O sea, y que ya le estás viendo todos los hombres con los que se atraviesan la vida,
en la escuela, en el trabajo, en la cuadra, en la tienda, etcétera, se le van a cuadrar. O sea, algo que en otras épocas habrías dicho, no, pues eso es para hombres. Pues no, sorry, ya no, te lo digo por experiencia. Mi hija va que vuela para eso, va que vuela para presidente de la República. O sea, tiene un temple así fortísimo y una capacidad de liderazgo innata. Entonces, todos sus amigos en la escuela se le cuadran. Entonces, ¿qué haces con eso? Y le no, la mujer tiene que ser de otra manera. Bueno, sorry, yo no voy a hacer eso. Al contrario, mi responsabilidad ahí es impulsarla a que explote sus propias características de la mejor manera posible para bien suyo y de los demás. Ok, increíble respuesta. Ok, ahora, tengo que hacer un paréntesis antes de ir con la última pregunta. Se preguntó esta cuestión sobre el sacrificio de Itzhak, o sea, Akedat Itzhak, a través de una perspectiva de Kierkegaard, porque tiene este libro que se llama Temor y Temblor. En ese sentido, no quiero que piensen que estoy dejando la pregunta de lado, no es la intención, en lo más mínimo, pero sí es importante destacar que este no es el tema. Entonces, podríamos dejar el tema incluso para la siguiente semana, porque eso, bueno, ayudaría mucho a entender el tema o sea, este tema tan controversial de la Torah, ¿no? Que es uno de los, creo que de los que más, o sea, de Claro. los temas más controversiales que hay. Ahora, Claro, eso sí, anótalo eso del sacrificio de Isaac y nos metemos con sí, todas las consideraciones a y por haber. sí, y bueno, pues lo digo esto porque mañana tenemos un tema increíble, que es el Dios de Spinoza. Estuvieron preguntando muchísimo al respecto. Entonces, justamente estamos dando el espacio para que se pueda responder y que se pueda entender la perspectiva de uno de los filósofos más importantes de la historia, que fue exiliado de una de las comunidades más increíbles judía, o sea, una de las comunidades judías más increíbles que existen hasta hoy en día en la historia, ¿no? La comunidad judía de Ámsterdam. Ya mañana entraremos en tema, entonces mañana a las 12 del día, horario México, Ciudad de México. Por favor, conéctense para que también estén en sintonía con nosotros. Por otro lado, si quieren compartir este video, quieren compartirle a alguien que se conecte mañana a las 12, son completamente bienvenidos. Pasando a la última pregunta, que creo que esta es la que debería de hacerse. En conclusión, ¿qué es lo que nos puede enseñar este tema para poder ser mejor padre? A los padres actuales, ¿qué consejo les darían? ¿Les darías tú o les daría el texto bíblico? Bueno, no hay nadie perfecto. O sea, tienes que partir de la idea de que nadie es perfecto, ni tus hijos ni tú. O sea, ni los grandes personajes de la Biblia eran perfectos, bueno, nosotros menos. Empezamos por ahí. 2, nuestra tendencia natural es a repetir los errores. También los aciertos, pero bueno, aquí lo que nos preocupa son los errores. Nuestra tendencia natural es a repetir los errores de nuestros padres o de la generación anterior o de quienes funcionaron como modelo de autoridad. Entonces, obviamente eso implica el reto y ahí hay que conectarlo otra vez con el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Esto tiene dos ideas básicas. Una, que esto implica comprender la dimensión humana de tus padres para que sepas en dónde colocarlo dentro de tu propia vida. Tal vez va a ser una relación entrañable, tal vez va a ser una relación distante, tal vez va a haber nula relación, pero donde sepas dónde colocarlo. Pero también tiene que ver con otra cosa, y es que la calidad de padre que vas a ser tiene mucho que ver, o sea, no estás sentenciado, no estás condenado a, puedes corregir, por supuesto, pero la calidad de padre que vas a ser tiene mucho que ver con la calidad de hijo que eres. Entonces, no necesariamente en el balance de aciertos o desaciertos, ¿no? Sí, o sea, La parte importante... no tiene nada, o sea, no es como una piedra, ¿no? Que te dan el hecho de que tus padres hayan sido como fueron, Claro. como que no te encadena, no te esclaviza a seguir tomando este camino, y no porque tus papás hayan sido así, tú vas a ser así. Claro, o sea, pero sí en este punto, si llegas a ser un hijo sano, vas a tener las posibilidades, todas las posibilidades de ser un padre sano. O sea, tal vez la relación en su momento con tus papás fue muy difícil, muy tortuosa,
todos los errores cometidos, habidos y por haber de unos y de otros, fue un relajo, todo un desastre, etcétera. Pero si eventualmente llegas a asimilar adecuadamente todo eso, comprenderlo y ponerse en su lugar y sanas tu experiencia como hijo, aunque ya haya pasado, tienes la posibilidad de llevar esa conducta sana a tu experiencia como padre, que en ese momento estaría sucediendo, ¿no? O sea, aquí también lo importante es entender que siempre se puede corregir. Claro, mientras más te tardas en corregir, pues es más difícil, sobre todo porque puedes corregir tu conducta, pero no nada más hay que corregir la conducta, hay que reconstruir la relación con un hijo o con unos hijos afectados y que no te van a tener la misma confianza. Si intentas reconstruir, corregir cuando tú tienes 35 y ellos 5, va a ser mucho más fácil que cuando tú tengas 85 y ellos 55, ¿no? Entonces, pero bueno, también que siempre se puede corregir. ¿Qué más? ¿Qué más? Que sí es bueno que te sientes a reflexionar en todo aquello que pudieras detectar que en tu hogar, cuando tú eras el hijo, se hizo de manera fracturada. Tal vez no sea cierto. O sea, tal vez parte del proceso de comprender a los papás. O sea, a veces en familias normales, estamos hablando de familias que ni son santos, que ni son demonios, seres humanos normales, hogares típicos, comunes y corrientes. De repente el hijo te puede decir, no, es que mis papás en la casa eran de una manera, y le cuentas a los papás y te dices que no es cierto. Palabra que no era cierto. O sea, nosotros intentábamos proyectar hacer otra cosa. Pero bueno, son las formas en las que los proyectas. Entonces aquí no se trata tanto de hacer una investigación para saber cuál fue la verdad histórica. No. Aquí lo importante es tu propia vivencia. O sea, ¿cómo lo sientes? Ok, sentiste que las cosas estaban muy mal. Bien, ubícalas, ubica todo eso que viste fracturado y reproduce el paradigma de esto que expliqué de las bendiciones. Como en la saga de los patriarcas, las bendiciones están dispersas, en la tradición judía actual, la bendición está unificada. Todo aquello que tú sientas que en tu proceso formativo estuvo fracturado, trabaja para que en tu proceso educador, ahora que estás del otro lado, esté armonizado. Eso solamente lo vas a lograr teniendo una condición emocionalmente hablando sana. Y otra vez nos remitimos a la cuestión de honrarás a tu padre y a tu madre, o sea, buscar esta emotividad sana. Hijo, bueno, son las... bueno, ya, consejos así un poco más mundanos, terrenales, o sea, que ya no parten de mi reflexión del texto bíblico, sino más bien parten de mi propia experiencia como papá. Busca por encima de todas las cosas el canal de comunicación con tus hijos con el que te puedas morir de la risa con ellos. Y muérete de la risa lo más posible con ellos. O sea, al final de cuentas, todos los demás, lo difícil o lo fácil, van a cobrar sentido en la medida en la que siempre que te acuerdes de tus hijos, te acuerdes de alguien con quien te mueres de la risa. Y que siempre que tus hijos algún día van a crecer y se van a distanciar más, van a hacer sus vidas, van a andar por aquí y por allá. O sea, que siempre tus hijos quieran regresar a tu casa, sentarse contigo en la mesa, porque saben que se van a morir de la risa y se la van a pasar bien. Creo que eso, cuando lo logras construir, puta, es el tesoro que no te imaginas. Es enfocarnos más bien en la relación que queremos tener con nuestros hijos. Bueno, ya no tengo hijos, pero... ¿Qué te puedo decir? Ok, ahorita hay ciertas personas que están planteando, o sea, bueno, están proponiendo el tema de por qué tener hijos. Obviamente no nos va a dar tiempo porque, digo, ya viéndote la cara que estás haciendo, ya que sabes el tema, se sabe que es un tema bastante extenso. Ese incluso lo podemos dejar también para la siguiente semana. Mira, déjame nada más decir algo sobre eso. Digo, yo sé que espanta y sobre todo cómo se ve el mundo y un montón de consideraciones. Y eso, oye, claro, quiero realizarme, quiero hacer... No sé. O sea, tengo una hija, nada más tengo una hija. Pues la cosa más maravillosa que me ha pasado en la vida. O sea, neta, así neta el planeta, tengan hijos. Digo, si hoy me preguntaran cuántas cosas podría corregir de todo este proceso, puta, podría dar una lista larguísima. Y palabra que las corregiría si pudiera, ¿no? Pero bueno,
O sea, háganlo bien, háganlo en paz, o sea, disfrútenlos, pues sí, tengan hijos, sí vale la pena, neta que sí. Qué bonito. Pero bueno, en este caso quiero agradecerles a todas las personas que están en esa transmisión por haber tenido la paciencia de, que tuvieron con nosotros por esta cuestión de Facebook, que ahora sí que no dependía de nosotros. Sin embargo, creo que el tema valía tanto la pena que aquí estamos, la mayoría. Eh, También quiero agradecerte mucho a ti, Irving. Creo que tu perspectiva sobre el ser padres en el judaísmo o sea, está bastante extensa y de hecho creo que te podrías haber todavía extendido un poco más. Sin embargo, creo que esto pudo clarificar muchísimo la cuestión de los padres. Incluso, y lo remarco nada más para terminar, este mandamiento que muchas personas creen que se lo saben de memoria y de repente se dan cuenta que no es amarás al padre, a tu padre y a tu madre, sino es honrarlos. Que si se analiza a detenimiento, pues se saben muchísimas ideas que al principio pensamos que no eran, ¿no? Nos vemos, muchísimas gracias, gracias, una vez más, por tan buena plática y pues nos veremos pues mañana. Mañana nos vemos Así con es, el tema del Dios de Spinoza a las 12 del día, a Ciudad de las 12 del México. día, ¿ok? Es correcto. Una vez más, gracias a la audiencia, gracias a Enlace por el espacio y pues muchas gracias a ti. De nada, al contrario, nos vemos mañana, pásenla bien. Nos vemos mañana y en la noche con el Salmo. Cuídense muchísimo.